Vamos a empezar un nuevo capítulo, que es el capítulo 7. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 7, y la Reina Valera lo titula Problemas del matrimonio. No dice el matrimonio es un problema, dice problemas del matrimonio, porque a veces va de la mano. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Este Pablo, y eso que era soltero, o sea que yo no sé cómo. En fin, vamos allá. Bien, a modo de introducción, bueno, vamos a estar hablando del matrimonio y el celibato, porque de eso se trata. Entonces leemos a partir de este punto, Pablo aborda cuestiones que los corintios les habían planteado por carta previa. A ver, el capítulo anterior, Pablo habla sobre, ya lo hemos visto, sobre el tema del sexo, y era un tema muy recurrente. ¿Por qué? Pues porque Corinto era eh, una ciudad perversa, eh, y los corintios, pues, que se habían convertido, o los corintios que estaban en la iglesia de Corinto, algunos convertidos, otros no, eso ya, pues claro, venían de ese trasfondo y Pablo les tiene que enseñar todas las cosas que a nosotros también nos conviene recordar. A lo mejor los que somos más mayores y ya no hace falta, pues, sencillamente porque ya las hemos aprendido, ¿no? Tantos años, pero los más jóvenes sí, siempre hace falta recalcar eso. Y bueno, lo hemos estado viendo y tenemos un montón de vídeos sobre esto, el capítulo 6, por lo tanto no hace falta incidir más en ello. Pero Pablo, veis que va de eso a un punto más allá. Es decir, va a tratar el tema del matrimonio, porque claro, cuando se habla de sexo siempre se ha de hablar de matrimonio. O sea, cristianamente hablando y por tanto conforme a la voluntad de Dios, no se puede tocar el tema de, no se trata de tocar el tema de sexo y ya está, sino sexo dentro del concepto, contexto del matrimonio, porque no puede ser de otra manera. Eso lo entendemos todos, ¿verdad? No hace falta que insista demasiado. Bueno, para nosotros está claro, pero para aquella gente no estaba tan claro, sencillamente porque no tenían esa cultura, no tenían ni siquiera esa tradición, que aquí en España pues sí la ha habido, ¿no? Dentro del catolicismo romano, la tradición eh, acerca de lo que es el matrimonio, el sexo y todo esto, pues son valores que muchas veces sí son correctos. Lo que pasa es que esta sociedad ya los ha abandonado, la inmensa mayoría de esta sociedad lo ha abandonado ya, pero los que somos cristianos de años, pues sí lo sabemos y los conocemos y tal. Pero los que son más jóvenes, pues a lo mejor sí que es conveniente que lo escuchen y que lo escuchen bien y que lo recalquen bien, se lo recalquen bien en su interior, ¿no? Bueno, pues ese es el tema. Damos gracias a Dios por esta enseñanza porque está en la palabra de Dios, es palabra de Dios y muy clara, muy clara. Es decir, no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja, no hay posibilidad de entender de otra manera, a no ser que uno no lo quiera entender, pero eso ya es otro tema. Entonces, este es el por qué vamos a tocar el tema del matrimonio, por lo que acabo de decir. Entonces, a partir de este punto, Pablo aborda cuestiones que los corintios le habían planteado por carta previa, que lo he leído antes. O sea, a los corintios pues le escribe. Claro, Pablo no está ahí, Pablo les escribe una carta. Entonces, Pablo creo que a la sazón estaría en Éfeso, lo más probable, en Asia Menor. Les llegaban las cartas, porque claro, ellos querían saber. Insisto, nosotros sabemos, pero ellos no sabían nada, o apenas sabían nada sobre el tema. Les habían hablado de Cristo y de este crucificado, ¿verdad? Habían creído, eso es lo principal, pero todo lo que es enseñanza acerca de cómo vivir una vida cristiana, en todos los aspectos, pues tenían poca idea, por las razones obvias, ¿no? Y le escribían, además a ellos les gustaba mucho escribir, escriben cartas, Pablo les contesta, y esta es una de las cartas que tenemos, que ha quedado dentro del contexto de la Biblia y es palabra de Dios. Otras han perdido, pero bueno, no importa. Lo importante es que Dios ha querido preservar esto y es suficiente. Entonces, el apóstol está muy interesado en abordar estas cuestiones relacionales que los corintios requerían saber. Este capítulo ofrece gran luz a todos nosotros en todas las cuestiones que tienen que ver con el matrimonio y la soltería. No solamente hablar de matrimonio, sino porque cada uno o está casado o está soltero. O sea, otra cosa no puede ser. O sea, una cosa a la otra, ¿no? Vale. Bueno, MacArthur dice, en relación a 7 hasta el capítulo 11:34, o sea, abarca bastante, este comentario que va a hacer abarca bastante en la epístola a partir de ese momento, lo que vamos a leer.
Dice, esta sección incluye las respuestas de Pablo a cuestiones prácticas sobre las cuales le habían escrito los corintios, en una carta que pudo haber sido entregada o bien por Estéfanas, Fortunato y Acaico. ¿Le habéis conocido a uno de ellos? No, ¿por qué? Porque hace 2000 años que vivieron, ¿no? Es igual. La primera de esas preguntas tenía que ver con el matrimonio, un área problemática debido a la corrupción moral de una cultura que toleraba la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la poligamia y el concubinato. Todas estas cosas eran como medio normales en aquella época. ¿Sabes? Bueno, hoy en día igual, ¿eh? O sea, se ha vuelto, esta sociedad ha vuelto para atrás, ¿no? Al menos aquellos corintios querían saber, bueno, cómo nos tenemos que comportar ahora que somos cristianos. A ver, ¿qué hacemos? ¿Y qué no hacemos? ¿Qué hemos de hacer? ¿Qué no hemos de hacer? ¿No? Esta era la cosa, ¿no? Y Pablo pues les contesta. Por eso dice, versículo 1 y 2, en cuanto a las cosas que me escribisteis, estamos empezando el capítulo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno, empieza por ahí, ¿vale? Bueno no sería al hombre no tocar mujer. Luego veremos a qué se está refiriendo. No es que no tengas que dar la mano, ¿eh? No es que no puedas dar un beso, no es que... No, está hablando de otra cosa mucho más íntima, ¿no? Pero a causa de las fornicaciones, o sea, a causa del pecado en el área sexual, porque eso abarca cualquier tipo de relación fuera del orden de Dios, en ese sentido, dice, cada uno tenga su propia mujer, ¿no? Luego veremos la importancia de eso. Y cada una tenga su propio marido, para que quede claro, ¿no? O sea, eso de tener varias mujeres, no. Y que una mujer tuviera varios hombres, que eso no, en aquella sociedad no existía. Pero tampoco, ¿no? Entonces, en cuanto a las cosas que me escribisteis, los corintios habían escrito a Pablo buscando de él dirección acerca de los asuntos a tratar en este capítulo, como ya dije. Demuestra el intercambio epistolar que había entre la iglesia y el apóstol, etcétera, etcétera. Así pues, recordemos que esta sección fue escrita en respuesta a interrogantes planteados por los propios corintios. Esto es importante. Son los propios corintios los que se ponen en contacto con Pablo, los que le dicen a Pablo, oye Pablo, es que tenemos que saber sobre estas cosas porque no tenemos ni idea, o muy poca idea. Es que nos han dicho esto, otros dicen lo otro, aquí vienen maestrillos cada uno con su librillo, y unos dicen una cosa y otras dicen... Yo dije una vez que hay un pastor por ahí, seguramente hay muchos, o varios, o los que hayan, que no voy a decir el qué, porque no lo voy a decir, pero que dice que está bien, que está bien. Entonces, claro, este es el problema, ¿no? Este es el problema. Este es el problema. El problema es que por H o por B, intencionadamente o no intencionadamente, pues todavía hay una ignorancia grande. O una ignorancia o o querer ser ignorante, ¿no? Por eso ahí yo lo voy a dejar, porque cada uno sabrá qué hace y qué deshace, ¿no? Pero también es cierto que en el contexto en el que estamos, en esta sociedad tan promiscua, tan asquerosa en ese sentido, ¿no? Tan repugnante, tan pecaminosa, ¿no? En ese sentido lo digo, pecaminosa. Los cristianos tenemos que constantemente recibir enseñanza de esta, para que no nos olvidemos de lo que Dios quiere. Porque es tan fácil dejarse llevar por la corriente en cualquier cosa, en general. Entonces, constantemente, sobre todo los que son más jóvenes, ¿no? Con mayor razón, dentro de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, ahí es donde necesitamos tener mucho temor de Dios, y para tener mucho temor de Dios hay que tener la palabra de Dios siempre en la cabeza. Porque si no uno se va olvidando, porque así es el ser humano y así es la carne. Entonces, yo sé que para muchos a lo mejor puede resultar redundante, ¿no? Decir, no, Miguel, si esto ya lo sabemos. Vale, muy bien, pues genial para ti. O sea, un aplauso, uno solo. Ya está. No te voy a dar más aplausos. Si para ti es redundante o tú ya lo sabes todo y no tienes ningún problema para ti, mejor. Pero no todo el mundo es como tú. ¿Vale? No todo el mundo es como tú, y hay gente que pueda tener sus problemas, pueda tener sus dificultades, puede tener sus ignorancias, puede tener lo que sea. Entonces es importante que todo esto se hable y sin tabús.
sin tabús. Porque yo sé que es vergonzoso, pero más vergonzoso es pecar. Así que más vale tener la enseñanza y así no pecar. ¿Os parece? Es así. Así que los corintios eran los que decían a Pablo, Pablo, enséñanos. Eso es bueno. Eso es bueno. Al menos esa gente, a pesar de sus torpezas, como todo mundo tiene, yo el primero, torpezas tenemos todos, al menos querían saber para obedecer al mandato de Dios. Pero ¿cómo vas a obedecer al mandato de Dios si no sabes lo que es? Pues es complicado, ¿no? Bien, pues Pablo lo primero que les dice es esto. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ya está. Tocar mujer no significa, no está hablando de hacer así, tocar. Está hablando de, ya sabéis lo que quiero decir, ¿no? Bueno le sería al hombre, que se quede como él. Veremos que eso es una opinión, lógicamente, porque si no la raza humana se hubiera extinguido en el siglo I. Ya no habría más humanos porque, claro, es imposible. Porque esto estaría en el contexto del matrimonio, de eso está hablando Pablo. O sea, Pablo lo que está diciendo es, bueno le sería al hombre no casarse. Eso es lo que está diciendo. Cuando dice no tocar mujer, no se refiere, insisto, a no tocar, no, se refiere al sexo. Y, lógicamente, es eso, que es solamente dentro del matrimonio, pues entonces lo que está diciendo es, mejor le sería al hombre no casarse. Eso es lo que está diciendo. Claro, esa es su opinión. Ya lo veremos, porque entonces ya, insisto, nadie se sienta mal. Los que se van a casar que no se sientan mal. Y los que ya estamos casados, pues, ¿qué le vamos a hacer? Ya un poco tarde, pero tampoco. ¿Por qué? Porque la raza humana, no, pues si todo el mundo fuera cristiano y eso se hubiera llevado a pie de la letra, se hubiera extinguido hace ya muchos siglos, ¿no? Bueno, sería lo menos casar. Ahora bien, ¿por qué esa declaración? La respuesta la veremos en los versículos 32 y 33, por lo tanto aún queda un poco. Ahora, vamos a ir aclarando cosas, porque eso es lo que él escribe, ¿eh? Eso nadie lo puede negar, lo escribe él. Bueno, le sería al hombre no tocar mujer, ¿verdad? ¿Sí o no? Decidme algo, por favor. Decidme que estáis ahí escuchándome. Vale, lo dice él. No es una cosa que viene aquí un predicador y dice, mejor no tocar mujer y se va. No, no, esto es palabra de Dios. ¿Es palabra de Dios o es palabra de Pablo? Dentro de la palabra de Dios. Pues claro, aquí nos seguimos, por ejemplo, al tema de... Porque el matrimonio es de Dios, ¿verdad? Ajá. Porque aquí también, como ejemplo, nos seguíamos dentro de lo que es lo que le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Bebe un poco de vino para tus problemas estomacales, ¿no? ¿Es palabra de Dios? Está dentro de la palabra de Dios, pero es una cosa, un consejo que le da Pablo de amigo a otro amigo, ¿o no es así? ¿Eh? Porque si nos ponemos en este plan, pues si hay un problema estomacal, a lo mejor el vino no es lo mejor. A lo mejor en aquella época sí, porque no había otra cosa, pero a lo mejor un omeprazol pues no iría mal, ¿no? O yo qué sé qué, ¿no? A ver, que hay que tener una cabeza aquí encima de los hombros y pensar un poco que hay cosas que sí son directamente de Dios y otras que puedan ser de opinión dentro de la palabra de Dios, ¿vale? Porque voy a poner otro ejemplo para que quede claro. Cuando el diablo le dice a Jesús, tírate del pináculo del templo, ¿eso es palabra de Dios? No, eso es algo que ocurrió, ¿verdad? ¿Cómo es eso palabra de Dios? O sea, es Dios hablando a través del diablo y diciéndole a Jesús, tírate del pináculo, ¿verdad que es estúpido? ¿Me entendéis? Vale, pues esto es muy importante porque todo en la Biblia es palabra de Dios, sí, pero hay que ver de qué se está hablando en cada momento para llegar a la conclusión si esto es realmente algo que es de Dios o es algo que alguien dice
Pero no es Dios que lo dice, sino es alguien que lo dice y está dentro de la palabra de Dios, que es la Biblia. ¿Me entendéis lo que quiero decir? ¿Sí o no? Eso no me lo puede discutir nadie. Porque si alguien me lo discute, pues no tiene razón por todo lo que estoy argumentando, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en esto mismo, ¿no? Entonces, aquí la cuestión estriba en si conviene o no casarse. Pablo da su parecer, es su opinión, y además él mismo lo dice. Así es como yo lo veo, dice Pablo. Esa es mi opinión, es que él mismo lo dice. Por lo tanto ya queda aclarado el asunto, ¿eh? Es su recomendación, no es una declaración de obligatoriedad, una palabra complicada, hay que decirla lento. En absoluto, solo es una conclusión a la que él ha llegado si se busca servir al Señor plenamente tal y como él lo entiende, tal y como Pablo lo entendía. ¿Por qué? Porque él era eunuco. Él no tenía no sentía ninguna atracción por la mujer. Eso no desmerecía de ser un hombre, pero no tenía ese problema, eso no es ningún problema. No tenía esa circunstancia. Él veía a una mujer y la veía como nada, como un ser humano, ¿eh? Pero él no tenía por ahí no iban los tiros. Ahora, por eso dice, me gustaría que muchos fueran como yo. ¿Para qué? Pues, hombre, porque él lo que estaba haciendo era predicar el Evangelio y no paraba. Y él no podía casarse. O sea, él no podía tener una familia y tal porque él iba para aquí, iba para allá. Bueno, en aquellos tiempos lo complicado que era el tema, ¿no? Él sufrió lo que nadie sufrió. Dios le llamó a eso. Y Dios proveyó para que él viviera de ese modo. ¿Me explico? Entonces él dice, pues a mí me gustaría que los hombres fueran como yo, porque así en un pispás ya tenemos todo el mundo evangelizado. Claro, a ver, si el Señor hubiera venido 10 años después, por decir, o pocos años después, se entiende. Pero es que han pasado ya 2000 años. Tenía que nacer mucha gente. ¿Me entiendes? Claro. Entonces la iglesia tenía que desarrollarse a lo largo de mucho tiempo. 2000 años. Y aún estamos aquí. Y aún hay gente que se casa. Lo cual está muy bien. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Pero él da su opinión. Si el Señor fuera a llegar ya dentro de poco, lo ideal sería que todo el mundo estuviera dedicado exclusivamente a la obra, pero dedicado a la obra, o sea, nada de trabajar, nada de hacer nada, no, vamos a evangelizar, vamos a hacer esto, predicar la palabra, pam, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Bueno, es una opinión humana, muy loable, pero que no fue lo que ocurrió, porque la historia así nos lo dice. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? No sé. En todo esto, lo que Pablo quiere transmitir es lo más importante es servir al Señor. Y que como cada uno lo haga, es como Dios quiere que sea. Y así debe ser. Bueno, vamos a ir viendo sobre eso. Pablo aquí no está menospreciando el matrimonio, pues ya se ve en todo lo que escribe, sino que está anteponiendo un bien supremo, servir al Señor, al matrimonio, como sola fuente de satisfacción personal. Claro, si uno ve el matrimonio solamente para, qué bien, ya me he casado, ya estoy tranquilo, ya estoy, ¿cómo se llama la palabra? Satisfecho, vamos a decir, satisfecho, anímicamente satisfecho, físicamente satisfecho, todo satisfecho. Yo cuando me casé pesaba 67 kilos y al poco de casarme llegué a pasar ya 75, 80, 90, 96 kilos. 97, pues, y ahora ya no quiero estar más tiempo casado porque a este paso voy a llegar a los 200, eso no puede ser. Vale, sí, te cambia el metabolismo, es verdad, sí, sí. Bueno, a unos no, otros sí, otros. Eso va como va, ¿no? Pero si uno se casa solamente para ser feliz, pues se ha equivocado de profesión, se ha equivocado. Tú no te puedes casar para ser feliz, solamente. Tú te casas si es la voluntad de Dios. Y si no, no lo hagas porque va a meter la pata hasta aquí.
Porque nada en la vida, y esto es un principio, podemos hacer como cristianos aquí en esta vida para ser felices como meta final. Eso es un error. Pero nada, ¿eh? Nada. Nada significa todo. O sea, todo. Nuestros planes, nuestros anhelos, lo que queremos, no sé qué, no sé esto, lo otro, vacaciones, que trabajo, estudios, matrimonio, esto, lo otro, hijos, nietos, bisnietos, no, no creo que tanto. Todo, 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 todo para ser feliz. Estás equivocado. Estás equivocado. Tú, en todo caso, lo que vayas a hacer, que sea, o asegúrate que sea la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Ahí sí. Y si en ese decurso, en ese caminar, eres feliz, te aseguro que no vas a ser siempre feliz. O sea, es imposible en esta vida ser 100% feliz. Pero si vas siendo feliz aquí y o feliz allá, y aquí ya no tanto, pero un poquito allá, pues dale gracias a Dios. Pero esa no es la finalidad. La finalidad es buscar el complacer a Dios. Es así. Y si te casas para complacer a Dios, un aplauso multiplicado por 10.000. Pero aquel que se casa solamente, porque aquí está, es el tema, para estar satisfecho, se ha equivocado. Se ha equivocado de empresa, macho, y macho, digo. Es una expresión muy de aquí de España, ¿vale? Tranquilos. Pero si uno hace eso, comete un error y no hay marcha atrás, porque no existe el divorcio, señores. En condiciones normales no hay divorcio. Por lo tanto, no te cases para ser feliz. Cásate porque sabes que es la voluntad de Dios y lo entiendes así. Y por supuesto, amas a la persona con la que te vas a casar o te has casado, etcétera, etcétera. Pero que sea la voluntad de Dios. Porque si no, no funciona. Entonces, el matrimonio como fuente de satisfacción personal no es, no, y más en aquellos tiempos en los que la persecución a los cristianos era el pan de cada día, o sea, era muy difícil, todo era muy difícil. Ahora es difícil, entonces era mucho más difícil, mucho más. Entonces, el matrimonio es la única provisión de Dios para la satisfacción sexual. ¿Eso queda claro? Si tú buscas la satisfacción sexual fuera del matrimonio, no solamente te has equivocado, es que estás pecando. Porque el sexo, el uso del sexo, se entiende, solo es en el contexto del matrimonio y entendemos que el matrimonio tiene que ser con yugo igual, no con yugo desigual. Estoy hablando a cristianos. Así que la satisfacción sexual es algo que queda un poquito atrás. Adelante van otras cosas, otros principios, otras metas. El orden es muy importante. Y como siempre enseñamos, uno tiene que llegar al matrimonio con esa área controlada, bajo control. No llegar al matrimonio porque uno está descontrolado. Mal asunto entonces. Mal asunto. No obstante, el matrimonio no debería reducirse solamente a eso, a la cuestión sexual. Pablo tiene una perspectiva sublime del mismo que articula, eso lo podéis ver en Efesios 5, 22, 23. Aquí se enfoca en la problemática del pecado sexual para personas que son solteras. Por eso dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno o cada cual tenga su propia mujer y cada cual tenga su propio marido. Pablo está escribiendo a gente que vivía en una ciudad considerada la cloaca del mundo, así es como se llamaba a Corinto. ¿eh? La perversión lujuriosa era la norma de vida. No olvidemos que ahí residía el templo de Afrodita, donde se ejercía lo que llamaban la prostitución sagrada. O sea, era como una obra de caridad, ¿no? Los hombres iban ahí y a ver, gratis. Ya con eso ya... Sí, sí, era así, era así.
Dice que llevada a cabo por más de 1000 prostitutas sacerdotisas. Imagínate, o sea, mezclaban el pecado con lo religioso, o sea, eso era una combinación. Bueno, pues eso es lo que había. ¿Eh? Ahora, hoy en día, ni siquiera eso. Ya directamente ya da igual. O sea, no necesitan ningún tipo de excusa. Así era aquella perversa ciudad, ese es el contexto. No es de extrañar entonces que Pablo dijera que a causa de las fornicaciones los corintios se casaran cada uno con su cónyuge, o que iba a ser su cónyuge, rechazando claramente la poligamia. Aquí el matrimonio santo funcionaría como un antídoto de la perversión y la lujuria. Eso de entrada está bien, no es suficiente, ¿eh? No es suficiente, pero de entrada está bien, de entrada. Así pues, Pablo no está desmereciendo el matrimonio, sino que está respondiendo a los corintios en el contexto de una circunstancia y un problema concreto. Por consiguiente, el énfasis aquí recae sobre la ausencia de pecado, o dicho de otro modo, librar a los creyentes corintios de las tentaciones de la carne. ¿Vale? O sea, Pablo lo primero que hace es, mira, ¿que te estás quemando? No, no. Mira, está el matrimonio y ahí puedes encontrar satisfacción en el matrimonio. Eso es lo primero que dice. Pero dice mucho más, no solamente eso, o sea, no es esto y ya está, no, hay mucho más, pero tiene que ir poco a poco porque está tratando con gente que viene del trasfondo que viene, ¿me entiendes? Y seguramente podemos entender que aquellos corintios tenían espíritus de lujuria hasta las narices, o sea, por todos lados. Pues claro, lo que uno siembra eso recoge. Y si toda tu vida has vivido así, pues no es fácil. Entonces es poco a poco que va Pablo entrando en la cuestión. Por eso va diciendo, versículos 3 al 5, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Aquí ya está poniendo un principio muy importante que no se contemplaba en aquella época, ni muchísimo menos, y es la igualdad de valor entre el hombre y la mujer. De valor, no de oficio. El oficio es otra cosa, pero aquí está hablando de valor entre un hombre y una mujer, ¿no? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, que aquí los que sois, pues ya sois adultos y ya entendéis lo que significa, y asimismo, lo mismo, la mujer con el marido, o sea, igualdad, ¿vale? No que el hombre la tiene a la mujer como un objeto sexual y la mujer, pues nada, ¿sabes? No, esa idea no, para nada. Todo lo contrario. Tanto uno como el otro. ¿Vale? La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, esto es un principio importante, sino el marido, muy bien, y si hubiera quedado ahí la cosa, no, sigue diciendo, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, porque los dos serán una misma carne, ¿entendéis? Es por eso. No os neguéis el uno al otro, no sé, por algún tiempo. Bueno, luego lo vamos a ir viendo. Voy a leerlo y luego lo. No os neguéis el uno al otro, no sé, por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que. En uno, ¿veis? En uno. Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué está hablando aquí la palabra? Equilibrio. Equilibrio. ¿Vale? Equilibrio. ¿Vale? Está hablando de equilibrio. Vale. Vínculo matrimonial incluye ciertas obligaciones y responsabilidades. Tanto el marido tiene un deber hacia la esposa como al contrario, como ya acabamos de leer. En todo esto se demuestra el amor ágape, el amor sacrificial, porque claro, implica un sacrificio, implica una renuncia. Cuando uno satisface al otro en lo que sea, pues ahí, claro, lógicamente es un sacrificio y viceversa. O sea, el amor es un dar y un recibir, ¿no? Si cada uno de ellos tiene obligaciones hacia el otro, es porque cada uno de ellos tiene derechos que han de ser respetados y atendidos. Este es el matrimonio cristiano. Tanto monta tanto Isabel como Fernando. ¿Verdad? Bueno, no tiene nada que ver, pero queda bien. Entonces, es igualdad. ¿Vale? O sea, eso destruye el concepto del machismo tan famoso hoy en día. Y del feminismo también. Porque no existe ni cristianismo, ni machismo, ni feminismo. Los dos serán una misma carne, ¿no?
Resueltamente esto marca una gran diferencia con el carácter unilateral del matrimonio judío, en el que con frecuencia se consideraba a la mujer casi al nivel de los animales domésticos. Y también, no lo he puesto aquí, esto no me lo he inventado yo, esto está sacado de... Y también pasaba lo mismo en el resto de las culturas de aquel tiempo. La mujer era como despreciable, ¿eh? El hombre era el macho alfa, ¿vale? Y la mujer era... Pues, en Cristo la mujer adquiere su valor como tal. Así que no es necesario hacer apología del feminismo, sencillamente hay que seguir los principios cristianos, ya con eso es suficiente. Aún más, es el marido el que primeramente tiene la responsabilidad respecto a la mujer. Este debe dar ejemplo como cabeza de familia, que es el marido cumpla con la mujer. Es lo primero que dice. Hace pensar en una deuda que hay que saldar. La mujer ya no está más al servicio del varón de forma unilateral, ahora en Cristo cada uno sirve al otro tomando el varón la iniciativa. Lógico. Ese deber conyugal es variopinto, una de las facetas es la sexual, claro, no solamente es la sexual, pero también aquí se refleja en el contexto de la enseñanza de Pablo en estos versículos. Es asombroso cómo entre los mismos corintios había tal disparidad de criterios, claro, porque venían de donde venían, es normal. A ver, vamos a ir avanzando. Mientras unos no veían ningún problema en la promiscuidad sexual, que ya hablábamos en el capítulo 6 de eso, otros en este caso abogaban por una abstinencia sexual total en el matrimonio. Unos iban a un extremo y otros al otro extremo. ¿Cómo es el ser humano, no? O sea, qué locura. No, pues ni es ni una cosa ni la otra. Sin embargo, Pablo les dice que tanto el marido como la esposa cumplan con el deber conyugal. Es un cumplimiento que debe ser mutuo y recíproco, ¿eh? Pablo es claro al respecto y aquí claramente podemos ver que él no estaba en contra, sino todo lo contrario, estaba totalmente a favor del matrimonio y por tanto del cumplimiento de los deberes conyugales de la pareja. Si no, no hubiera escrito esto. Así que tanto valor tiene el célibe como el casado delante de Dios, siempre que sea conforme a la voluntad de Dios, tanto una cosa como la otra. Pero os dais cuenta que unos pensaban, bueno, cuanto más mejor, y los otros cuanto menos mejor. Pues no es ni una cosa ni la otra. MacArthur escribe en cuanto a no negarse el uno al otro, dice, literal, dejen de privarse el uno al otro. Eso es lo que dice, la traducción literal del griego es, dejen de privarse el uno del otro. Este mandato puede indicar que esta clase de negación era rutinaria entre los creyentes, quizás como reacción en contra de los pecados sexuales de su pasado y porque deseaban dejar todo esto atrás. La relación sexual debe retomarse tan pronto cese la interrupción espiritual para que no os tiente Satanás. Claro, esto se entiende, ¿no? Gente que venía del pecado se entregan a Cristo, pues se van al otro extremo. Ya se acabó. Lo ven todo sucio. ¿Por qué? Porque de ahí venían. Pero Pablo les tiene que enseñar, no, en el matrimonio no es sucio. En el matrimonio es conforme Dios lo ha creado, para ese propósito. ¿Me entendéis? ¿No? Pero claro, aquella gente es que venían de donde venían y Pablo les tiene que enseñar. Nosotros ya estamos muy enseñados, pero aquella gente no. Luego, esta última parte, veremos de qué está hablando. Entonces, teniendo en cuenta lo ampliamente que se estaba exaltando el celibato, que era una práctica pagana, por cierto, eso luego entró en la Iglesia Católica Romana, pero es que eso viene del paganismo, ¿eh? Eso viene del paganismo, de donde los célibes eran como más santos, porque con que sufrían más, ¿eh? Con que se abstenían más, pues se consideraba que tenían un mérito superior, porque la religión siempre todo es a base de mérito, ¿no? Entonces, este hombre es un abnegado, es un abnegado. Entonces, es más santo, más elevado. Ese concepto, ¿no? Es un concepto pagano, eso viene del paganismo. Entró luego dentro de las filas
pseudo-cristianas en Roma, pero eso no es de Dios, en absoluto. Entonces las afirmaciones de Pablo sobre el carácter ineludible del acto sexual dentro del matrimonio eran más que acertadas. O sea, hay que entender que primariamente el sexo es de Dios, porque si no, pues no nacerían seres humanos. No es nada asqueroso dentro del contexto del matrimonio, es algo bello que Dios ha creado. Pero claro, lógicamente dentro del contexto donde tiene que estar. Es el ejemplo que siempre damos. Un buen fuego en una noche de invierno, pues dentro de lo que es el hogar, un hogar, ¿no? Una chimenea, ahí vamos a imaginar, ¿no? Pues seríamos un poco prosaicos, hermanos. Entonces ahí el fuego es genial, un fuego y te calientas. A ese mismo fuego, si se deja propagar por la casa, pues te la quema. Es el mismo fuego. Pero es que depende de donde esté ubicado, ¿no? Si está bien ubicado, bien. Si está ubicado el sexo dentro del matrimonio, perfecto, perfecto. Pero si lo desubicas, todo lo contrario, es destructivo. Eso está claro, ¿no? Yo no sé si esto se enseña en las iglesias. No sé. O no se enseña mucho. Hombre, yo sé que es un tema no muy agradable, pero se tiene que enseñar. Está en la Biblia, ¿no? Sí, ¿no? Pues ya está. Entonces, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Por muchos siglos se había cumplido en la primera parte de ese versículo, pero no la segunda. El hombre siempre ganaba, la mujer perdía. En Cristo, no. Sin embargo, ahora en Cristo, como digo, los dos son una misma carne, tal y como Dios quiso que fuera desde el principio. Ya no son más dos, sino uno. El casarse es la decisión más importante en la vida. Esto es interesante porque se dice, no, la decisión más importante tomar la decisión por Cristo. Pero eso no existe. Porque es Cristo en todo caso quien toma la decisión por ti. Es al revés. Por lo tanto, la primera decisión humana no es esa, que no puede ser. La primera decisión, desde luego, que es casarse o no casarse. Y siempre me diciendo, aquel que quiere casarse y no sabe con quién, pues mejor que esté tranquilo. O sea, primero tranquilízate, ora al Señor, que el Señor vaya dirigiendo tus pasos, compórtate con normalidad, no te pongas nervioso, porque a lo mejor lo mismo Dios no quiere que te cases. Y si te vas a casar deprisa y corriendo de cualquier manera, pues luego vas a pagar las consecuencias. No, entonces no es así. ¿Eh? Y el que está casado, pues digo, a ver si me puedo quedar soltero. No, ya estás casado, ya está. Claro. Así el que tiene ventajas es el soltero. Sí, sí tiene ventajas. Puede casarse o no casarse, porque está casado ya no puede hacer nada, ya tiene que seguir. Bueno, esto valga el chiste, ¿no? No sé, chiste, bueno, la realidad. Entonces, para el cristiano el matrimonio es para siempre. La canción, amigos para siempre. Bueno, amigos para siempre no sé, pero si estás casado es para siempre. Eso sí. Una misma carne ya no se puede separar sin que se produzca destrozo. Este es el contexto. Si tú intentas separar la carne, lo que va a producir ahí es una herida. Eso no se puede hacer. En general, ¿vale? Luego podemos hablar de ya situaciones especiales, pero no voy a tocar el tema porque es muy largo. Y lo vamos a ver más adelante en este mismo capítulo. Entonces, el marido y su mujer tienen cierta autoridad el uno sobre el otro en este contexto. En otras palabras, y visto desde otro ángulo, la relación contempla una entrega mutua. Esta es la cuestión. O sea, no es que uno se entrega y el otro se queda así, y siempre así, y el otro muy entregado y el otro nada. No, eso está mal. Se tiene que haber una entrega mutua. En todos los sentidos. En el sexual, por supuesto, pero también en el resto de todo lo que tenga que ver con la relación, en todos los aspectos. Vale. El hombre no puede hacer lo que quiera con su propio cuerpo y la mujer tampoco. No os neguéis, es decir, no os privéis el uno al otro, se entiende sexualmente, de lo que está Pablo hablando en concreto,
a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Pero claro, eso tiene una finalidad práctica, pero no deberán extralimitarse para no caer en tentación. Y volveos a juntar en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Esto cada uno se lo tiene que aplicar como tal, como cada uno, me refiero, cada pareja se lo tiene que aplicar tal y como pueda. Lógicamente ya ahí es donde depende de la edad, depende de muchas cosas, muchos factores, no voy a entrar ahí. Pero en general, en rasgos generales, o grandes rasgos, mejor dicho, este es el principio. Este es el principio que tiene que ser. O sea, un matrimonio, si es un matrimonio, tiene que verse que es un matrimonio. En la realidad. ¿Vale? Si no, pues será vivo en Madrid y es mi amigo y vive en Madrid, ¿no? O sea, como el programa aquel del 1, 2, 3, ¿no? ¿Cómo era? El amigos ocasionales o no sé qué. O sea, vale, pues vives en una casa y tienes ahí a alguien que te hace compañía, pero eso no es un matrimonio, al final es una relación eh, que no es matrimonial. Será otro tipo de relación, pero no es matrimonial. Entonces, yo creo que aquí la cuestión es hay que procurar que la relación sea lo más matrimonial posible. Ya depende ya de otros factores, pero por parte de las dos partes, parte de las dos partes, hay que buscar que sea lo más matrimonial posible dentro de las posibilidades físicas, eso es muy importante, y emocionales. O sea, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Porque puede ocurrir que ya llega a cierta edad, ya después de 80.000 millones de disgustos y de no sé qué, y que uno diga, mira, yo ya me he hartado, pero claro, yo no voy a cambiar de casa porque cuando voy a ir a vivir, pues ya cada uno hace su vida en su propia casa, cada uno... eso no es un matrimonio en la realidad. Eso está mal. Hombre, a ver, una parte no puede hacer lo que la otra parte tiene que hacer. Lógicamente aquí estamos hablando de que tiene que haber voluntad por ambas partes. ¿Me explico? Voluntad por ambas partes. Si los dos son verdaderamente cristianos, pues se supone que sí habrá esa voluntad, porque habrá ese entendimiento. Ahora, si una parte quiere y la otra parte se niega totalmente a buscar la vía matrimonial, o sea, al ser un matrimonio, pues no creo que se pueda hacer mucho. O sea, una parte no puede hacer lo que la otra parte tiene que hacer. ¿Qué se aconseja en ese sentido? Pues no puedo decirlo. Porque no voy a decir divorcio, no puedo decir eso necesariamente. Cada caso es cada caso, yo ahí no voy a hablar. Estamos hablando de gente presuntamente cristiana, ¿eh? Otra cosa es la gente del mundo y ahí no me meto. Pero bueno, hablando en positivo, hay que buscar, hay que trabajar para que la relación sea lo más matrimonial posible en todos los aspectos. En todos los aspectos. Porque ese fue el compromiso delante del altar. Cuando digo el altar, quiero decir no en un altar, sino delante de Dios. Ese fue el compromiso que se hizo delante de Dios. La promesa que se hizo, hasta que la muerte os separe. Por lo tanto, hay que intentar que eso sea así. Luego ya hay casos en que una cosa ya es disparatada, que hablaremos de eso, y que es imposible y tal. Bueno, vale, esos son casos aparte que habrá que ver, no sé. Pero mientras haya una relación normal, sea todo normal y solamente sea que uno está cansado, pues no te canses, coge ánimos, vamos a trabajar esto, vamos a ser pareja, porque para eso nos comprometimos en un principio. Es lo que debería de ser, ¿vale? Luego lo que sea ya depende de cada caso. Pero aquí lo que dice Pablo es esto, sobre todo, claro, lógicamente debe estar pensando en gente joven, gente sexualmente activa, ¿no? Eh, Está bien poder tener un tiempo de parar para orar, o porque hay algo que hacer que es importante y nos va a llevar tiempo y energía,
¿vale? Lo que sea. Pero luego volvéis a juntaros. Porque si no os volvéis a juntar, mal asunto. El diablo toma ventaja. Porque el casado no tiene el don de continencia. No lo tiene. No tiene el don de continencia. Para eso está casado. La provisión de Dios es para el hombre su mujer. Yo como hombre digo eso. La mujer ya, me imagino que también, o no sé, ahí no entro porque yo no soy mujer y no sé cómo siente una mujer. Pero el hombre se ha casado y no tiene don de continencia sencillamente porque está casado. Y ahí es donde tiene su necesidad cubierta. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Pablo está diciendo eso, ni más ni menos. Entonces, pues, y la mujer, pues imagino que sea igual o en diferente proporción, pero lo mismo. Un tiempo para orar, para servir al Señor, vale, pero luego se vuelven a juntar. Estamos hablando de gente sexualmente activa, ¿vale? Gente de 100 años que aún están casados y aún están viviendo. Estoy poniendo un ejemplo extremo para que nadie se ofenda. Y que la verdad el hombre ya no puede. Y la mujer, pues tampoco. Pues entonces ahí ya no hay nada que hablar porque que eso va a haber ahí. O sea, no. Se querrán mucho y se harán carantoñas. Pero eso es importante también, ¿eh? O sea, la manifestación afectiva es muy importante. ¿Eh? Eso no depende de la edad. Eso no depende de la edad. ¿Eh? En fin, que el matrimonio tiene que ser matrimonio siempre que pueda ser. Hasta que la muerte os separe y uno va a decir, ostras, ya se va a morir. No, a ver, no, a lo mejor te mueres tú antes. ¿Vale? Hay que hacer el máximo posible siempre. Esta es la premisa. En todos los sentidos. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Hombre, lógicamente que se acaba de casar, no hace falta ni que diga eso. Seguimos. Es que esto es enseñanza cristiana, o sea, y es Pablo el apóstol diciéndolo. Pasa que parece que estos versículos no nos interesan, no están ahí, palabra de Dios. Así como el soltero para el Señor tiene el don de continencia, incluso soltero que lo es de forma circunstancial, sí señor, si tú eres soltero y eres cristiano, tienes el don de continencia. Si estás casado, no. Pero si estás soltero, sí. Lo que pasa es que también es verdad que lo tienes que trabajar. ¿Eh? Esto es como en todas las cosas en la vida. Uno tiene que esforzarse. ¿Eh? El casado no disfruta de ese don porque Dios no se lo ha dado porque no lo necesita. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí porque ya es un poco tarde. Y esto tiene miga, ¿eh? ¿O no tiene miga? Mira, pues esto no es un trozo de pan para que tenga miga. Bueno, eso me entiendes, ¿no? Vale, pues aquí lo dejamos. Que ustedes disfruten de la enseñanza. Dios les bendiga. Y